مين إرهابي؟ أنا إرهابي. كيف إرهابي وأنا عايش ببلادي؟ مين إرهابي؟ أنت إرهابي. Perfecto, muy buenas noches con todas, con todos quienes están conectados a través del Zoom y quienes están aquí presentes en Barcelona. Muchísimas gracias por asistir a este encuentro. Me gustaría antes de empezar a ubicar un poco pues el marco de esta jornada, comentarles que tenemos material nuevo, así que por favor cuando termine la charla se pueden acercar a la mesita que tenemos aquí atrás. Tenemos un nuevo libro publicado sobre Cuba y hay boletines nuevos que también abordan la temática de Palestina. Así que lo tienen aquí atrás para que lo puedan revisar y también está disponible en la página web para quienes nos están viendo a través de Zoom. Bueno, pues como les decía, muchas gracias por venir a esta charla. A esta charla la hemos llamado ¿Cómo puede Palestina ser libre? Y hoy tenemos dos invitados que nos van a un poco a lanzar luces sobre este tema para que podamos reflexionar juntas, juntos. Me gustaría presentarlos. Tenemos conectado a Aritz García, que es militante internacionalista de SODEPAO y de la CUP. Es politólogo y además tiene estudios en relaciones internacionales, especializado en Palestina. Y acá tenemos a David Carvala, integrante de Marx 21 y activista de UCFR, como ustedes ya conocen. Bueno, mi nombre es Alba Moreira, también soy militante de Marx 21 y lo que estoy haciendo ahora es facilitar un poco la jornada. Me gustaría presentarles, ¿no? Antes de darle paso a ellos rápidamente, que esta charla tiene la intención un poco de pues hablar de esto que ya llevamos varias semanas lastimosamente conversando sobre, reflexionando en diferentes espacios sobre la situación que está viviendo Palestina. Solo me gustaría enmarcar que todo esto pues surge a raíz del ataque de la acción que hizo Hamás el 7 de octubre, como ustedes ya conocen, y a partir de aquí el asalto terrible que ha hecho Israel en los territorios de Palestina. Como ya saben, tenemos información diversa, medios de comunicación tradicionales y demás que ubican, bueno, tradicionales y hegemónicos, que ubican determinados discursos, ¿no? Y quizás esta charla permita abrir quizás otras líneas discursivas desde las cuales intentar interpretar y entender la problemática, ¿no? Lo que está sucediendo en los territorios de Palestina. Solo me gustaría enmarcar eso, decir que esta charla también tiene la intención de ubicar temas centrales, ¿no? Que es la solidaridad hacia el pueblo palestino, hacia los territorios de Palestina y digamos, una mirada crítica, clara al imperialismo del Estado de Israel, sionista y demás. Con esto me gustaría darle paso a Aritz. Solo quisiera apuntar unos detalles metodológicos. Vamos a tener 15 minutos, esto por cuestión de tiempo, siendo conscientes del tiempo de todas y de todos. 15 minutos para la intervención de Aritz. Luego tenemos 15 minutos para David y luego abrimos un espacio para reflexionar entre todos y todas, la gente que está en el Zoom y aquí presente. Así que adelante, Aritz. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias por invitarme. Pues siempre cuando hablo de la cuestión de Palestina, siempre me gusta empezar explicando que es un caso de colonialismo y asentamiento, como lo fueron pues Estados Unidos, o lo son Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, y se consideran tres casos fallidos, que serían dos casos fallidos y un tercero en proceso de fallo, que serían los fallidos, el primero la Argelia francesa, que después de la guerra del 54 al 62 la población francesa que había colonizado volvió a Francia, y el caso de la Sudáfrica del apartheid, donde, como sabemos, hoy en día se está dando y ejercen sus libertades como ciudadanos, tanto personas blancas como los diferentes otros grupos que viven en Sudáfrica. Y todo esto viene justamente por un tema de intentar
sea, cómo más de colonialismo es porque también es el intento de la aplicación del concepto de Estado-nación europeo, en este caso sobre un grupo de poblaciones que serían una religión y que era que es el sionismo producto de todo el antijudaísmo o el antisemitismo que históricamente ha existido en Europa. Y especialmente el caso del sionismo nace cuando justamente los imperios austrohúngaro, imperio ruso y imperio alemán entran en decadencia y imperio otomano, y justamente en los territorios que son de Europa Oriental empiezan a desarrollarse todos los nuevas o emerger las naciones que habían estado debajo de esos imperios. Polonia, Alemania, Alemania de manera diferente, Rumanía, Ucrania, los países bálticos, y todo eso conlleva que la situación de las poblaciones o las comunidades judías que vivían en todos aquellos territorios cada vez se pone más complicada. Y ante eso, pues, aparecen varias opciones. La opción que fue más mayoritariamente histórica fue justamente la migración hacia otros países donde se planteaba o en aquel momento había un ideario de vivir más en libertad o como mínimo más en libertad de lo que se vivía en estos imperios en Europa. De 1873 y 1920, donde alrededor de más de 4 millones de judíos, entre 4 y 5 millones de judíos de Europa, de las diferentes comunidades de Europa del Este, emigran hacia Estados Unidos. Luego Estados Unidos, con todo el movimiento WASP, White Anglo-Saxon Protestant, un movimiento que hubo en Estados Unidos justamente a principios de los años 20, preocupados porque la migración que estaba llegando principalmente desde 1873 no era blanca, anglosajona y protestante, sino que empezarían a llegar miles de italianos católicos, miles de polacos católicos, miles de judíos rusos, judíos polacos, turcos que eran árabes y griegos del Imperio Otomano, empezaban a llegar mexicanos. Y ante eso, los Estados Unidos establecen el sistema de cupos, un sistema de cupos que lleva a que la inmigración judía hacia Estados Unidos pare. Pero hemos de recordar que en 1917 se produce la Revolución Rusa, justamente liderada por Lenin y Trotsky. Lenin, en una parte de su rama familiar, era de ascendencia judía y en el caso completamente por los cuatro lados era de origen judío. Y no solo eso, sino que el principal movimiento popular judío que existía en Europa del Este, que en aquel momento, que era el Bund, pues justamente también en buena parte se unirá a la Revolución Rusa, y los judíos que salgan huyendo en aquel momento de Polonia, de la Alemania nazi, aquí ya posteriormente, estamos hablando de los años 20, emigrarán principalmente hacia la Unión Soviética, porque también la Unión Soviética en aquel momento, cuando todavía no se habían conocido todos los desastres del estalinismo, era un lugar como se suponía que la clase obrera estaba diseñando una nueva forma de desarrollarse, y llamó a mucha gente, aunque luego ocurrió lo que ocurrió. Y en cambio hacia Palestina apenas iban primero unas decenas de miles y luego unas centenas de miles. Porque claro, ir a Palestina era un proyecto colonial en pleno, un proyecto colonial, pero desde mediados del siglo XIX ya controlaba casi todo el territorio del este, del este completamente controlado, y el oeste ya empezaba a ser como casi el que lo controlaba todo y iba creando las diferentes reservas. Con lo cual, cuando llegan a partir de 1833 y llegan sobre todo a estado de Nueva York, por ejemplo, que es un principal estado judío en estos momentos en el mundo, o sea, el estado donde hay más judíos en el mundo en estos momentos, pues ya era otro mundo, otra cosa. En cambio, ir a Palestina, pues cuando vas a visitar los kibbutz, lo primero que te enseñan es que los kibbutz
históricos, los que existían antes de la guerra del 45-48, es que eran como los fuertes, una muralla de madera con una torre de vigilancia, porque justamente esta colonización se estaba produciendo por el Fund National, el Fund, Jewish National Fund, el Fondo Nacional Judío, que era una parte de este movimiento sionista. Entonces, ¿este movimiento sionista de dónde viene? Pues a raíz de todas estas persecuciones que están sufriendo estas comunidades judías en Europa del Este, una parte de la burguesía judía compra el concepto de Estado-nación también y plantea, tiene que haber un Estado-nación para los judíos. Pero en vez de plantearlo en Europa, plantean el volver o ir a Tierra Santa, que era pues el lugar de donde la tradición religiosa decía que habían estado el reino de Israel. Y este movimiento sionista, que rápidamente tiene esta rama económica o colonial, se empieza a través de este Jewish National Fund a comprar tierras a los terratenientes árabes, que no viven muchos de ellos en Palestina, muchos de ellos podían vivir en Damasco, podían vivir en Estambul, y lleva y este Jewish National Fund empieza a expulsar a la población que vivía allá bajo esos terratenientes, pero los nuevos amos los echan y empiezan a crear estas nuevas comunidades. Claro, estas comunidades automáticamente nacen en conflicto con el local e incluso los marxistas palestinos hablan que justamente es el momento de la creación del proletariado palestino, porque son parte de estos campesinos palestinos que van hacia la ciudad y empiezan sin propiedades, expulsados de las zonas rurales, van hacia las ciudades y empiezan. Es más, a partir de ahí es donde empezarán los conflictos también en las ciudades, especialmente el gran conflicto del 29, tanto en Jalil Hebrón como en Jerusalén. Entonces, lo que tenemos hacia Palestina, estas comunidades, aparte hemos de recordar que Palestina, a partir de 1917, primero por el acuerdo de Sykes-Picot entre Francia y Reino Unido y Rusia, por el cual se dividía en Oriente Medio, Francia se quedaba Siria y Líbano, y el Reino Unido se quedaba Irak, Jordania y Palestina. Entonces, a partir de 1917, los británicos ocupan Palestina y, aparte, también justamente en esos momentos se ha producido la declaración Balfour, por la cual el ministro de Foreign Office británico, el ministro de Exteriores británico, reconoce que en Palestina puede desarrollarse un hogar nacional judío sin detrimento a la población que había. Esto conlleva que y británicos permiten justamente al Yishuv, a estas nuevas comunidades judías establecidas en Palestina, a crear un parlamento propio, un autogobierno propio de educación, de salud, de transportes, cosa que a los palestinos no. Eso conllevará este enfrentamiento, esta nueva emergente y las locales, la intifada del 36-39, en la cual más de 10.000 palestinos acabarán en las cárceles, fusilados o exiliados. Y en el 39, como todos sabéis, empieza la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial que lleva a que los británicos, que tenían a 100.000 soldados estacionados en Palestina, tienen que trasladarlos a Europa para la Segunda Guerra Mundial. Eso conlleva que Churchill, en el primer ministro británico, haga el libro blanco y este libro blanco no permita más migración de estas comunidades judías hacia Palestina. Es la Segunda Guerra Mundial, todos conocemos el Holocausto, el genocidio judío por parte de los nazis, no solo judíos, sino también roma o gitano, comunistas, socialistas, anarquistas, bueno, ya sabéis, todo el que se oponía al nazismo. Y sobre todo ahí el sionismo juega muy fuerte, tanto cuando una vez acaba la Segunda Guerra Mundial y va a empezar la Guerra Fría, por un lado con la Unión Soviética, que será uno de los que principalmente le apoye para apoyar la creación del Estado de Israel, Naciones Unidas, de este lado sionista dentro de Estados Unidos.
a partir de unas Naciones Unidas en 1947, que hemos de recordar que la mayor parte de los países que eran independientes en Naciones Unidas en aquel momento eran europeos, o de América, que en aquel momento estaba gobernada por los blancos, y luego algunos pocos países europeos. Con lo cual, estas Naciones Unidas dividen Palestina, una para el Estado judío y otra para la población palestina. Pero esta población palestina no está de acuerdo porque representaba que en las zonas donde ellos también mayoritariamente habitaban, se dejaban de ser o tenían que pasar a convertirse en ciudadanos de un nuevo Estado judío. Esto conllevará todo un conflicto, el conflicto se hará todavía mucho más fuerte, y aquí simplemente recordaros los libros de Avi Shlaim, de Benny Morris o de Ilan Pappé sobre la limpieza étnica en Palestina, en que las organizaciones sionistas que hemos de recordar aquí, que como ya os expliqué, ya venían de ser un movimiento, ya tenían, era un movimiento colonial y por lo tanto ya estaba muy organizado, tenían sus propias milicias muy bien organizadas y empiezan a lo que se llama el Plan Dalet, que es la expulsión de los palestinos. Esto será la expulsión de los 750.000 palestinos, más de la mitad de la población palestina en aquel momento, de sus casas, y la creación del Estado de Israel, lo que los palestinos llaman la Nakba. A partir de ahí, ya las cosas a nivel internacional cambian un punto de bando, porque a partir de hacer 1952 oficiales libres en Egipto, derrota de Dien Bien Phu de Francia contra el Vietcong y Ho Chi Minh, levantamiento de Argelia del 54, lleva a que Israel se posicione primero con Reino Unido y Francia, que en este momento están sufriendo la decolonización, y la Unión Soviética se quede con los palestinos, y los diferentes conflictos que hemos ido conociendo durante la Guerra Fría, 56, 67, en que aparte el principal aliado dejan ya de ser Reino Unido y Francia para convertirse en Estados Unidos, y son los 73, en que para más o menos las cosas se igualan, y luego ya caída del muro de Berlín en 1900 a las negociaciones de Oslo, porque Estados Unidos quiere rehacer o replantear todo el mapa también en el Oriente Medio, y en eso están las negociaciones de paz de 93-95 Oslo, que empieza en aquel momento, pero se convierten en inasequibles. O sea, no avanzan en ningún momento, desde más o menos el 95, se van repitiendo, y la situación es que los palestinos en Cisjordania y Gaza cada día más rodeados por la colonización no para. Es más, en 1990 solo había 100.000 colonos, hoy hay más de 800.000. Esto ha conllevado que la situación de los palestinos en Cisjordania y luego a partir de sea cada vez más compleja, con cada vez más asentamientos, carreteras que les cierran, muros. Los recursos no son para los palestinos, eran constantemente robados por la colonización sionista, y eso ya llevó la primera intifada del 2000, el primer toque de atención de los palestinos diciendo estos acuerdos no van a ningún lado y solo nos están dejando cada vez más débiles y más colonizados. Lleva y desde entonces la situación para los palestinos no ha parado de empeorar, como todos sabemos, viendo las noticias cotidianamente. Ahí llega donde llega lo que pasó el otro día, bueno, el otro día hace un mes y pico ya, la operación de Hamas en territorio israelí, con miles de víctimas, muchas de ellas también civiles, y los ataques luego palestinos y los ataques luego israelíes, como todos sabemos, pues mostrando una vez más, y una de las graves preocupaciones para buena parte de la comunidad internacional, debería ser si estamos viendo una Nakba 2, porque en estos momentos, ayer mismo Israel reconoció que 1.700.000 personas se habían visto obligadas a salir de sus casas en Gaza, y esto sería casi más del doble de la población que sale en la Nakba, aunque porcentualmente dentro de la población palestina no. Pero esta es la situación en la que nos encontramos, con un mundo internacional también en cambio, que esto puede ser interesante para cómo pueden ir las cosas. Puede ser que los palestinos también, o la Hamas en
es un golpe en la mesa ante los acuerdos de normalización que se estaban empezando a realizar por buena parte de la élite de los países árabes y Israel. Puede ser que también pensasen que el hecho de que China estuviese emergiendo y que al mismo tiempo Rusia y Occidente estuviesen en la situación en Ucrania también podría ser otra de las variables, pero aquí ya simplemente estamos especulando. No sé, lo dejo aquí para que David pueda hablar ya también y después continuamos si queréis preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Arit, y has sido súper puntual con el tiempo, eso te lo agradecemos. Muchísimas gracias y efectivamente le doy paso entonces a David Carvala. Bueno, pues muchas gracias, Aritz, que me avisó hace unas horas que estaba un poco enfermo y en casa, y entonces agradecimientos dobles por haber participado. El contexto de la charla es evidente, que es la terrible agresión de las fuerzas militares de Israel contra un territorio cerrado, una cárcel al aire libre de 2 millones de personas en Gaza. Pero cuando ocurrió, hubo gran escándalo de las personas. ¿Así? ¿Eh? No, aparece el micro. Hubo un gran escándalo, gente bien pensante, que ahora empieza violencia en Palestina o en Israel, dicen. Y realmente no se entiende nada de lo que está pasando si no se entiende la larga historia que Aritz ha comentado bastante del origen del sionismo. Yo quería comentar algunos aspectos muy brevemente del sionismo y después de los debates respecto al Estado de Israel y Palestina. Simplemente añadir que hay que reconocer el antisemitismo terrible en Europa cuando empezó el sionismo en el siglo XIX. Hubo pogromos en Rusia, ataques, bandas de gente atacando y asesinando a personas judías, incluso en el país civilizado republicano de Francia, el caso Dreyfus, condenaron a años de cárcel en algún sitio tropical a un oficial judío por el hecho de ser judío, el caso Dreyfus. En este contexto es donde surge el sionismo de la mano de un austrohúngaro, Theodor Herzl, pero hay que destacar que el sionismo no es una manera de luchar contra el antisemitismo. Se basa en la aceptación del antisemitismo como inevitable. Escribió un libro en el 1896 donde argumenta, entre otras cosas, que la llegada de judíos provoca el antisemitismo. O sea, acepta el racismo y simplemente hay que sacar a los judíos de Europa, con lo cual coincide bastante con los antisemitas que quieren sacar a los judíos de Europa. Y una cita de su libro resume en 2 frases el programa sionista. Escribió: si su majestad el sultán del Imperio Otomano nos concediese Palestina, nosotros, el movimiento sionista, podríamos comprometernos a poner completo orden en las finanzas turcas. En favor de Europa, construiríamos ahí una parte de la fortificación que la defendería de Asia. Haríamos de avanzada de la cultura frente a la barbarie. Es decir, en 2 frases resume 3 puntos clave del sionismo. Primero, que siempre colaboran con el imperialismo. Entonces, el Imperio Otomano, después el Imperio Británico y después el imperialismo norteamericano. Segundo, que reproducen el antisemitismo, el estereotipo de los judíos que dominan las finanzas, cuando la mayoría de gente judía es gente trabajadora, gente campesina, artesanos, no son banqueros. Pero reproduce este mito. Y tercero, y lo vemos mucho hoy, la idea colonial de Europa civilizada frente a la barbarie del occidente, del oriente. Y esto se ve mucho, incluso en sectores de la izquierda hoy en día. Entonces, esta es la base del sionismo que luego se ve en los tratos con
la declaración Balfour, que comentó Aritz, donde Gran Bretaña regaló un Palestina que no le pertenecía al movimiento sionista por encima del pueblo palestino. El Balfour era antisemita. Él era de las personas responsables por cerrar las puertas a refugiados y refugiadas de Europa del Este en 1905. La Segunda Guerra Mundial, el gobierno británico y estadounidense negando la entrada de barcos de refugiados, a ver si os suena. Entonces estaban haciendo con gente refugiada judía, intentando escapar de lo que sería el Holocausto. Después de todos estos crímenes de parte de los gobiernos europeos, para recompensa, pues paga la factura el pueblo palestino con el regalo de inicialmente 55% del territorio palestino al movimiento sionista, que tenía población, no sé si era 20 o 30% palestina, entonces era gente judía. Y en la guerra posterior que llevan a cabo las milicias sionistas con armas del bloque soviético de Checoslovaquia, se hacen con el 78% del territorio que llegan a ser las fronteras de antes del 67, reconocidas internacionalmente. Un estado de apartheid como casi, bueno, no todo el mundo evidentemente, pero hasta Amnistía Internacional, Human Rights Watch, incluso Jimmy Carter, creo, reconoce que es apartheid dentro de las fronteras y ocupación militar en toda regla fuera de las fronteras. Entonces, esta es la realidad del sionismo. Y debería quedar claro que el problema con el sionismo no es cuáles fronteras exactas tenga. Es como el apartheid de Sudáfrica. La disputa no era hasta dónde deberían controlar apartheid y dónde podían poner los bantustans que pusieron también, sino que hay que eliminar el apartheid. En el contexto de Palestina, significa hay que eliminar el estado de apartheid de Israel. Y a esto volveremos. No hay tiempo para resumir todas las décadas de lucha del pueblo palestino. Ni soy tan experto ni me he podido preparar en estos días. Pero durante muchos años, el Fatah, la organización de Yasser Arafat, era un movimiento luchador por la liberación de Palestina frente al sionismo. Pero, de hecho, como ocurrió con gran parte de esta corriente del socialismo árabe en Oriente Medio, hubo casos aún peores, como Assad o Saddam Hussein, perdieron el elemento de liberación y pasaron a otras cosas. Entonces, en los 80, Fatah, la OLP, Organización de Liberación de Palestina, básicamente abandonaron el objetivo de la liberación de Palestina y pasaron a negociar los términos de hasta dónde llegaba el sionismo y dónde podían quedar trozos para Palestina. Y los trozos que buscaban eran Cisjordania y Gaza. Que esto ya es una traición, pero aún peor es que la OLP, bueno, en la forma de la autoridad, entre comillas, palestina, se convierten en la fuerza policial de la ocupación de facto de Israel. Porque son ellos, estaban, de hecho, en las noticias a mediodía hoy, tenían imágenes de una tumba de una persona asesinada el otro día en Cisjordania y no la habían matado el ejército israelí, lo habían matado las fuerzas policiales de la autoridad palestina por estar en una manifestación de solidaridad con Gaza. Entonces, la autoridad palestina, entre comillas, con Mahmoud Abbas, que en algún momento, hace no sé si 15 años o 20 años, lo eligieron presidente, pero su mandato ya acabó por mucho. Las últimas elecciones creo que fueron las de 2006, que ganó Hamas con 44% frente a Fatah con 40%. Fatah intentó un golpe de Estado para eliminar Hamas del poder, y Fatah de Arafat aliado con el Estado israelí. Y lograron el poder en Cisjordania y Hamas siguiendo en Gaza. Entonces, en esa situación, al menos, bueno, Marx 21 forma parte de una corriente internacional y al menos en nuestra corriente decíamos, si Fatah, abandonado la lucha, está colaborando con el sionismo y por tanto con el imperialismo, y Hamas está luchando contra el imperialismo, pues en esto apoyamos a Hamas, con las críticas que toquen,
Igual que cualquier movimiento que esté luchando por la justicia. No diga, bueno, hay puntos de su programa que no compartimos, entonces no. No, pues así no apoyas a nadie. Hay que apoyar las luchas contra la opresión, contra la injusticia, a la vez de mantener una visión independiente. No decimos que jamás son santos, estamos de acuerdo con todo, no. Pero entre un movimiento de liberación y el imperialismo, el apartheid, estamos con el movimiento de liberación. Y esto lo decíamos ya en los años 90. Había otros sectores de la izquierda, incluso la izquierda radical, decía, Oslo es la gran solución, o no hay que criticarlo porque no es perfecto, pero es un paso adelante. No, fue un paso atrás. Fue una derrota para el movimiento palestino. Y hay que decirlo, nosotros decíamos hace 30 años y seguimos diciendo. Aquí el tema de una cosa que debería ser obvia y lo que decía antes, que el problema no es cuáles son las fronteras del racismo y el apartheid, sino su propia existencia. Estamos por lo que se llama la solución de un Estado. No hay solución de dos Estados, porque el Estado palestino se supone que se construye en la cárcel abierta de Gaza y no sé qué porcentaje queda ahora de Cisjordania, pero poquísimo porque hay tantas colonias y carreteras entre colonias y murallas y tal. Esto no es posible construir un Estado aquí. De hecho, el Estado israelí nunca aceptaba, nunca quería la creación de un Estado palestino dentro de ese territorio. Lo de Oslo fue un cuento para intentar vender una falsa solución. Entonces, la única solución real sería la creación de un Estado unitario, no racista, donde pueden vivir en condiciones de igualdad las personas árabes, musulmanes o cristianas, las personas judías que quieren vivir en condiciones de igualdad, las personas que acaban de llegar a Brooklyn para ocupar la casa de otra persona seguramente no quisieran vivir en condiciones de igualdad, pero ha habido gente judía en este territorio de siempre y seguramente estas personas seguirán queriendo vivir en Palestina bajo democracia, ya no bajo el sistema de apartheid. La cuestión es cómo conseguir esto en 4 minutos. Intentaré resumir. Una solución que se surgiría en algunos sectores que habían leído 4 páginas de Marx sobre la clase obrera era la clase obrera israelí se levantará y luchará por el socialismo codo con la clase obrera palestina. Pues no, nunca pasó en Sudáfrica. La clase trabajadora blanca de Sudáfrica nunca se levantó contra apartheid. Hubo una huelga general muy importante en 1922, cuyo lema era Sudáfrica para los blancos, básicamente. O no, obreros del mundo unidos por una Sudáfrica blanca. Pues que aquí estas personas pueden cambiar, pero no van a iniciar la revolución. No van a iniciar la lucha contra el racismo. Si se apuntan, será mucho más tarde cuando las cosas ya están en marcha. Por otro lado, la lucha palestina hay que apoyarla, pero por sí sola no creemos que tenga posibilidades de ganar. La lucha armada frente a un estado de los estados más militarizados del mundo, donde casi cada ciudadano es militar también. Entonces, frente a esto, aun con 20 o 30 mil guerrilleros, no se puede derrotarlos militarmente. Con lucha de clases, en Sudáfrica, la lucha de clases, la clase trabajadora negra fue clave. El Congreso Nacional Africano nunca quería reconocerlo, pero fue clave, porque la mayoría de la clase obrera, por mucho, la gente negra, sin su mano de obra, no se podía hacer funcionar la economía. La economía del Estado de Israel no es lo mismo. Existe gente trabajadora palestina, pero muy minoritaria comparada con la gente, con la clase trabajadora israelí. La campaña de boicot, sanciones, es importante que lo impulsemos, pero tampoco va a ser la clave, como tampoco fue la clave en Sudáfrica. Fue una ayuda, pero no fue lo que hizo caer el apartheid. En el caso de Palestina, en nuestra corriente venimos con una ventaja que las personas clave, fundadores de nuestra corriente, fue un revolucionario palestino, judío, Tony Cliff, que salió de Palestina en el 47, la fecha no es accidental, que no quería formar parte de ningún estado israelí. Y entonces ya en esa época estaba escribiendo y analizando el tema, porque ya había construido un grupo revolucionario dentro de Palestina, de gente judía y gente árabe. Argumentaba que la liberación de Jerusalén pasa por el Cairo.
Y con esto quería decir que la liberación de Palestina no se podía conseguir solo dentro de las fronteras de Palestina, solo con la lucha palestina como tal, sino tenía que ser una lucha regional, porque Israel, el Estado de Israel depende no solo de Estados Unidos, sino también de los gobiernos de Egipto, de Jordania y por mucha retórica que tenga de Siria. Ellos colaboran en la práctica abiertamente o no tan abiertamente con Israel. En el caso de Egipto, con gas, con cimiento para construir las murallas de Cisjordania desde Israel, desde Egipto. Y ahora al-Sisi, el dictador, que tiene más presos políticos que Pinochet, tiene la cara de decir, no voy a abrir la frontera de Rafah porque quiero que el pueblo palestino siga defendiendo su tierra. No, es un hipócrita de mierda, es un dictador. La solución en Egipto no es un otro dictador, es la gente desde abajo que se levante contra estos regímenes, porque cualquier gobierno real y democrático de estos países estaría totalmente en contra del sionismo, lo que no son sus gobiernos actuales. Y cuando Cliff escribió esto en los años 50, los años 60, hablar de un levantamiento de clase en Egipto podría parecer un poco abstracto, pero viendo el proceso que llevó a Tahrir en 2011, se ve la realidad de la posibilidad de la lucha de abajo. Aquí el problema es que al-Fatah, la OLP, siempre se aliaba con gobiernos de la región, nunca con las luchas desde abajo. Hamas, 3/4 lo mismo, tiene sus aliados en el gobierno iraní, en Siria, no sé, pero la solución sería la lucha de abajo. Entonces, volviendo a la situación actual, solidaridad con la resistencia palestina, ojalá fueran todos marxistas revolucionarios, no lo son. Son lo que son, pero estamos al lado de la gente que lucha contra la opresión y en la medida que sea Hamas, estamos de su lado frente a Israel. Si Hamas ataca a los derechos de las mujeres, pues lo denunciamos, estamos con las mujeres. Pero frente a Israel, estamos con la resistencia palestina, incluyendo a Hamas. Estamos por las movilizaciones, las manifestaciones del BDS, por intentar hacer boicot desde el lugar de trabajo. Es una noticia excelente que el puerto de Barcelona haya anunciado que no enviarán más armas a ninguna guerra. Y mientras tanto, vamos construyendo una alternativa porque incluso en el caso de Palestina, el lema histórico de nuestra corriente es ni Washington ni Moscú, sino socialismo internacional, socialismo es debajo. Y esto es tan relevante a Palestina como cualquier sitio. Pues socialismo significa lucha contra toda opresión y el Estado de Israel, el Estado de sionismo es opresión, estamos en contra, por todos medios necesarios. Muchísimas gracias, David. Bueno, yo creo que ahora podemos abrir el espacio de diálogo. Así que si hay alguna pregunta, comentario, reflexión, no sé si alguien de los que nos acompañan en el Zoom o aquí en la sala. Sí, por favor, quienes quieran comentar algo que puedan levantar la mano en el Zoom. ¿No se animan? Bueno, no sé si a lo mejor en ese caso algunas reacciones a partir de lo que dice David Aritz quieras complementar. Que se lo piensen. No sé si están... No, justamente que para mí va completamente intrincada en este caso la lucha anti-imperialista o anticolonialista con la lucha anticapitalista, porque justamente una, y no solo eso, sino en este caso Israel, dentro del colonialismo, se ha especializado en lo que sería todo el tema de inteligencia, control social y armas. Y justamente dentro del mundo capitalista en el que vivimos, pues las fuerzas del orden, militares y demás, pues utilizan las armas creadas por allí. Justamente por eso para mí es tan importante también mostrar la parte económica de la ocupación. La ocupación sin unos resultados económicos no sería rentable y a Occidente probablemente no le interesase.
Y ahí, pues justamente una de las cosas es la importancia del boicot, de las desinversiones y las sanciones. Y claro, en el caso de Cataluña, por ejemplo, yo pondría en la mesa la situación de Iberpotash, que es una mina que es propiedad de la Generalitat de Cataluña, en teoría es propiedad de todos nuestros ciudadanos, todos los ciudadanos de Cataluña, que la gestión se le ha cedido a Iberpotash, que es una filial de Israeli Chemical Ltd, la empresa que se creó en los años 40 para el desarrollo químico y los desarrollos químicos por parte de Israel. Entonces, sabe pensar que justamente para qué se utilizan los desarrollos químicos, pues, en buena parte para explosivos. Y entonces ahí la cosa es, estas minas están en Suria y en Sallent. No sé si alguna vez habéis subiendo hacia Vic, hacia Manresa, hacia Berga, las encontráis. Y justamente el desecho de esa mina está contaminando y salinizando el Llobregat de tal manera que después en Abrera, que es unos municipios ya cercanos a Barcelona, se necesita una desalinizadora para el río para que luego la gente de los municipios del área metropolitana de Barcelona puedan usar ese agua. Pues eso, en realidad, la Generalitat le ha cedido la gestión a Iberpotash, que es de ICL. Entonces uno se pregunta, pues, cómo es esto, por qué es esto y cómo se permiten estas cosas. Ya no solo eso, sino también, pues, a nivel de industria militar, pues justamente Israel exporta seguridad y industria militar. No sé si tenemos dudas, preguntas. Hemos tirado, ha sido muy, o sea, entre mi explicación histórica y luego David, es muy farragoso, puede ser, y os hemos dado mucha información, pero estamos abiertos a cualquier. Sí, justo acá en el público tenemos una intervención. Sí, hola, se me oye bien, supongo. Sí, bueno, hemos entrado, dijéramos, en el tema de la industria militar, de las exportaciones militares. Todos sabemos lo que ha llevado recientemente aquí, justamente en territorio de Cataluña, el tema de las exportaciones militares. O sea, todos hemos oído hablar de Pegasus, ¿no? Del escándalo de espionaje que hubo recientemente. En fin, o sea, sabemos además esta visión colonial de que Israel es nuestro chico malo en la región, dijéramos, es como decía, con perdón de la expresión y de la palabrota, ¿no? Atribuida a Kissinger, no sé si hasta qué punto esto es histórico, pero aquello que decía del dictador Somoza es un HDP, pero es nuestro HDP. O sea, un poco aquí podríamos aplicar lo mismo en Netanyahu, allá dijéramos el punto colonial que tiene allá, pues es eso, hoy dijéramos, se le ve como en Occidente. Pero el tema que yo quería volver a llegar es lo que ha expresado David. Dice, la única solución real es un Estado, la solución de un único Estado en todo este territorio que ahora mismo está en disputa, un Estado, dijéramos, libre y sin apartheid. Y es que básicamente nadie, ni siquiera en el mundo de la izquierda que podríamos considerar más radical, más anticapitalista, está por esto. O sea, todo el mundo ha comprado la solución de los dos estados. O sea, es que pensar de no, es que dijéramos este territorio es un solo ente, un solo estado, dijéramos, y no étnico, no multicultural, y donde todos los ciudadanos tengan los mismos derechos y el voto de todas las personas que viven allá valga lo mismo. Nadie le está diciendo, es que incluso dijéramos que podríamos decir que se considera como herejía. Entonces, ¿cómo podemos, dijéramos, darle la vuelta a esta situación y decir, no, es que esto sí, esto aquí hubiera un Estado libre sin apartheid y todos los ciudadanos tuvieran las mismas oportunidades, los mismos derechos, se acababa el conflicto? ¿Cómo se puede, dijéramos, poner esta idea? Porque es que incluso los sectores, ya dijéramos, que se consideran como más anticapitalistas han comprado la solución de los dos estados. Sí.
Muchísimas gracias. Si les parece, escuchamos 2 intervenciones más y luego seguimos dialogando. Le damos paso a Jesús desde el Zoom y luego a Janek. Adelante, Jesús. Muy buenas, ¿qué tal? Jesús desde Sevilla. Quería comentar dos aspectos. Uno, toda la campaña de deshumanización que se está dando a la gente de Gaza, ¿no? Al pueblo palestino. Y creo que eso no es algo nuevo. También intentan deshumanizar a las personas que intentan llegar a Europa desde África, o incluso intentan deshumanizar a las personas inmigrantes que están aquí, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy importante porque, claro, si la gente acaba viendo a los palestinos o a las personas migrantes como humanos de segunda, pues entonces ahí ya está el racismo, ¿no? Es más fácil justificar las atrocidades, el genocidio que están haciendo en Palestina. Yo creo que frente a esa deshumanización lo que tenemos que responder es con conciencia de clase. Yo tengo mucho más en común con un trabajador inmigrante o con un trabajador palestino que con Patricia Botín. Entonces creo que eso es importante, que luchemos contra ese intento de deshumanización con una visión de clase. Y por otro lado quería hablar de la hipocresía de la Unión Europea, ¿no? No es nada nuevo que la Unión Europea haga seguidismo de Estados Unidos a nivel político, pero en un mundo en el que cada vez los recursos naturales, por ejemplo, son más escasos y el petróleo uno de ellos, pues entonces Israel es una gran base militar de Estados Unidos en Oriente Medio, que es donde, y Oriente Próximo, que es donde está el petróleo, y ya invadieron Irak por petróleo. Entonces no es de extrañar que Estados Unidos apoye totalmente a Israel y todo lo que haga, y el genocidio y todo, y la Unión Europea siga a Estados Unidos. Entonces, si alguien piensa que la Unión Europea es un referente de algún tipo para los derechos humanos, ya se sabía que no, por ejemplo, con la política de Europa Fortaleza respecto a la migración, pero ahora se vuelve a ver claramente, ¿no? No es ninguna alternativa. Corto. Muchas gracias, Jesús. Janek, cuando quieras. ¿Le toca a mí ahora? Vale, espero que todos podáis entenderme bien. Soy de Holanda, estoy ahora en Maastricht y nos vemos el viernes en vivo en Barcelona. Y quiero comentar en dos cosas, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo David sobre el cambio, el cambio para que sea libre la Palestina va a ser del alrededor, ¿no? Y es muy interesante la situación en Egipto porque la gente está saliendo de una pesadilla de contrarrevolución de 10 años, algo así, y hay pequeñas rupturas, que hay manifestaciones en solidaridad con Palestina que están empezando ahora, desde hace algunas semanas, y es muy importante que la gente ahí va a volver a tener la confianza de protestar, porque no había la posibilidad durante años, ¿no? Lo que pasa es que estas protestas de momento son muy espontáneos, es decir, que apenas hay organización que está coordinando estas protestas, y esto es muy, muy importante para seguir. Hace falta de organización, digamos. Es decir, que el Sisi ha rotado, ¿no? Perdón, mi español estoy practicando también, ¿no? Ha quebrado casi toda la resistencia que había antes durante la Revolución Árabe hace 10 años, ¿no? La segunda cosa que quería comentar es que creo que aquí en el oeste
hay un movimiento más grande que antes, que nunca antes. Y hay 1 millón de personas en Londres, hay 1,5 millones de personas en Estambul, y parece que el movimiento está creciendo y creciendo. Entonces, hay posibilidad de cambiar. Ahora necesitamos cambiar, no solamente tenemos que ir a la calle a protestar, pero también ir a las tiendas para los dátiles, el vino que viene de Israel, para boicotearlo y avanzar y tener pequeños... I can't find the word. Espera. Y la otra cosa que quería decir, quizás habéis visto las imágenes de Holanda de ayer. Teníamos una marcha para cambio climático porque tenemos elecciones dentro de 10 días, y había una marcha más grande en la historia en Holanda. Había 85.000 personas, y nosotros como Internationale Socialisten, que es Marx 21 en Holanda, hicimos un contingente, un bloqueo, como se dice, dentro de la manifestación en solidaridad con Palestina, porque hay un genocidio que está ocurriendo ahora, y mucha gente estaba preguntando por qué estáis haciendo esto, pero el enlace con el cambio climático es muy fácil, ¿no? Israel está a defender los intereses del oeste en cuanto al gas y petróleo, ¿no? Y no hay justicia climática en tierra ocupada. Es decir, que mucha gente ayer que no sabía mucho de la situación de Palestina, ahora sí saben. Entonces, estamos ya amplificando, digamos, el movimiento palestino dentro del cambio climático, del movimiento para la justicia climática, y así estamos siguiendo, ¿no? Y por hacer esto es muy, muy importante entender la historia, porque los medios de comunicación, los políticos no van a hacerlo, ¿no? Entonces, la charla de Aritz, la charla de David son muy, muy importantes. Es muy importante de leer más sobre el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Janek. ¿Alguna otra pregunta, comentario, reflexión? Les animamos a que puedan hacerlo, ¿sí? Acá presente. Pues sí, es que mi pregunta es sobre, bueno, ahora estamos viendo como las imágenes en medios sociales como Instagram y Twitter y todo eso, gracias a los periodistas en Gaza, y podremos ver que es un como intento de genocidio, pero evidencia de genocidio. Y mi pregunta es, ¿por qué hasta ahora no hay un tribunal o como no hay un paso adelante para que el Estado de Israel y como Netanyahu está, no sé cómo se dice, como está acusado en el International Criminal Court, no sé cómo se dice en español, pero sí. Yeah. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra reflexión? Y si antes de dar paso a contestar esa pregunta. Un momento. La labor pedagógica, ¿no? Que tenemos que hacer grupos políticos como nosotros para que la gente entienda cosas que a veces se escapan, ¿no? Lo que es antisemitismo, antisionismo. Hay mucha gente que no lo tiene claro y se confunde. Yo quiero explicar una cosa que me pasó en la manifestación. Iba a buscar al grupo y había 2 chicos de origen magrebí, creo, y uno le decía al otro, me ha dado un empujón un chico y tal, y le decía, pero es judío, es judío. Y dice, pues no lo sé si es judío, se lo decían entre ellos, ¿no? Y claro, eh, todo está generando como un odio entre la gente que da mucho miedo, ¿no? En la polarización de este conflicto en algo que no
que el origen no es ahí, es otro. Entonces, eso, la labor pedagógica de grupos como nosotros para, pues, como por ejemplo en el suplemento que hemos hecho en Palestina, que me encanta, lo de las preguntas más frecuentes, que clarifica muchísimo lo que es cada cosa para entender realmente el conflicto, ¿no? Porque creo que hay gente que se les escapan los términos. Era esto, gracias. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Hay alguna otra persona? ¿Será que te puedes acercar? Gracias. Pues yo quería comentar que del mismo modo que ya he explicado esta labor pedagógica, me encontré antes de que empezaran los bombardeos masivos, estaba viniendo de trabajar un día en fin de semana y por la calle había un hombre marroquí que estaba como muy alterado y le pregunté qué le pasaba y me dijo que el problema era que la policía le había pedido documentación y no llevaba papeles, una cosa así. Y entonces me supo muy mal, intenté ayudarlo y empezó a hacer el saludo nazi y empezó a gritar que los judíos eran los enemigos, que había que machacar a todos los judíos. Y bueno, yo me puse muy nervioso, intenté hablar con él y no logré nada. Y bueno, me dijo, si tienes problemas conmigo, cámbiate de calle. Y al final me cambié de calle, pero me sentó fatal porque era de noche, pero igualmente iba por una avenida. Y claro, no supe cómo reaccionar porque era alguien que no estaba bien y intenté ayudarlo, pero no supe cómo y me puse muy nervioso cuando estaba yendo tranquilamente hacia casa. Muchas gracias. ¿Algún comentario más? ¿Reflexión? Si no, yo creo que es importante dar respuesta a alguna de los comentarios y preguntas directas. Le doy paso a Aritz primero y luego a David. Adelante, Aritz. Ok, No sé pues si voy a ir llegaste a respondiendo las preguntas a Sí. Llegaste a medida que han ido escucharlas, ¿verdad? saliendo. Lo primero es, eh, una cosa, ¿puedo compartir unos mapas que tengo sobre la Sí, solución de los dos estados y esto? sí, claro que sí, Aritz. Tenéis que habilitarme. Ok, danos un segundo. Vale. Revisa si ahora puedes. Ahora sí, vale. Pues primero voy a compartir este mapa, que este justamente muestra dónde vive la población palestina que actualmente vive en Palestina. Podéis ver primero, el primer mapa es dentro del Estado de Israel, donde viven 1.709.811 personas que Israel considera de nacionalidad musulmana o cristiana y son los palestinos, que son un 23% de la población de dentro de Israel. Luego hay 3.200.000, que es un 43% de la población palestina vive en lo que es Cisjordania, un 4% viviría en lo que es Jerusalén Este y un 30% viviría en Gaza. Pero Israel los tiene divididos en estos tres, de tal manera que no pueden considerarse nunca un grupo mayoritario o no podemos considerar que lo que hay en Palestina en estos momentos sería un apartheid. El otro mapa que quería compartir, un momento, déjame compartir, ¿vale? Es este otro, donde podéis ver esto es toda la Palestina histórica menos el territorio de Gaza, que queda aquí, podríais ver, y podéis ver qué porcentajes de población palestina o judía hay en las diferentes zonas. Y así podemos ver que dentro de Cisjordania nos encontramos zonas donde ya hay casi un 50% de población
colona, como esta o esta zona, pero al mismo tiempo también dentro de Israel nos encontramos que en la zona de Galilea hay casi una mayoría de población israelí. Con lo cual, el tema es que el tema de los dos estados, ante esta continua colonización de Cisjordania, no es muy difícil de dar. Y aparte, en realidad, va contra la tradición de la zona, que es poder convivir todos con todas las religiones como habían convivido en Palestina justamente hasta el año 47. Respecto a la segunda pregunta, sobre cómo son o sea, la percepción que justamente los migrantes o cómo Gaza y la población migrante podría ser comparable, es que para mí una de las cosas que está ocurriendo es que desde el 2001, desde el tema de las Torres Gemelas, con todo el desarrollo de las formas de control en los aeropuertos, pero también dentro de nuestros estados, y especialmente que a quien más afecta justamente es a la población migrante, que no consigue tener por todos los sistemas burocráticos en Occidente, justamente podemos ver cómo hay una progresiva irrealización del mundo. No solo eso, sino que buena parte, o aquí muy curiosamente, como parte de la extrema derecha europea hoy en día es prosionista. Prosionista y además defiende al sionismo más duro. Con lo cual, para mí ahí justamente es una de las cosas que parecería que estamos que el modelo israelí es el que se está exportando al resto del mundo o que este modelo de apartheid y de racismo es el que se va extendiendo. Respecto a la compañera Janet, pues de decirle que sí, tiene toda la razón, que justamente una de las cosas para mí bien claras es que está dentro de, o sea, lo que pase en Europa y lo que pase en toda esa región es muy importante y afectará completamente y la cosa palestina para intentar chafar a su gente y mantener controlada su población, pero al mismo tiempo muchas veces las manifestaciones por Palestina han sido el inicio de movimientos dentro de estos estados controlados por estos regímenes y el movimiento de solidaridad por Palestina, al convertirse en tan masivo, ha dificultado el control de los otros movimientos que ha permitido que pasasen cosas en el resto de los estados. Y la última pregunta sobre lo del Estado de Israel, ¿por qué no está acusado en la Corte Internacional Criminal? Pues es un tema de que Israel no pertenece o no ha firmado los protocolos de la Convención de Roma del ICC, del International Criminal Court, y eso conlleva, y al mismo tiempo, según los estatutos, tiene que ser el país está o el ocupado o el ocupante el que llevase el caso al caso internacional. Y Palestina todavía, como sabéis, no está reconocido como Estado soberano completamente en Naciones Unidas, que entonces podría ser el que lo podría pedir. Y de hecho lo está pidiendo. No solo eso, sino que sé que en estos momentos, por otro lado, hay toda una serie de abogados franceses, bueno, se está organizando desde Francia, pero sé que es a nivel internacional, para empezar a abrirle todas las posibles causas posibles por la situación de genocidio que se está viviendo en estos momentos en Gaza. Ya veremos. O sea, ya no solo eso, sino que el racismo y el antisemitismo es lo que, como he explicado antes, llevó al sionismo, a la creación del sionismo. Y sobre todo, para mí ahí, la importancia de la responsabilidad europea como poderes coloniales que permitieron aquello, pero luego cómo realmente el antisemitismo, donde más extendido ha estado a lo largo de la historia, ha sido en Europa, y por lo tanto, buena parte del sionismo es producto de este antisemitismo europeo. Dejo aquí, David. Sí, muchas gracias, Aritz. Bien. La pregunta de Irene, la Compact Palestina aquí, sobre el tribunal. Aritz ha comentado una parte formal, pero creo que en estas cuestiones la parte política es quizás aún más importante, porque el sistema judicial ya lo vemos clarísimamente en el Estado español,
que no responde a criterios puros jurídicos, sino a la política. Que ha habido dirigentes de los Balcanes, de las guerras en los Balcanes, que han sido llevados a tribunales internacionales. Ha habido dirigentes africanos que han sido llevados y seguramente hicieron cosas horribles que se merecían denunciar. Pero Bush, Blair y Aznar nunca fueron llevados a ningún tribunal internacional por la guerra de Irak y el 1 millón de muertos allá. O sea que aquí hay clases. Y entonces, aunque hubiera las formas jurídicas, yo creo que sería muy complicado que los estados del mundo se pusieran de acuerdo en llevar a cabo un juicio contra el Estado israelí o el gobierno facha actual israelí. Otra cuestión que se ha comentado, de hecho 2 veces, sobre el tema del antisemitismo, que sí que es un grave problema. Hay que insistir 1000 veces y 1000 veces más que una cosa es el sionismo como proyecto político colonial y otra cosa es el pueblo judío como un pueblo, una cultura y estas cosas. Es el Estado israelí que intenta confundir las dos cosas. Y al hacerlo, dan la impresión de que la gente judía del mundo tiene alguna responsabilidad por lo que haga y los crímenes del Estado israelí. Si somos antisionistas y entendemos que es el sionismo, no deberíamos dar ningún espacio a este tipo de argumento. Y pueden darse estas confusiones incluso con buena voluntad. Hay una compañera en UCFR que estaba diciendo, ¿y por qué los judíos no se levantan contra lo que hace Netanyahu? Y primero, insisto, que no es una culpa específica de las personas judías del mundo, lo que haga o no haga el gobierno israelí. Pero segundo, es que sí que hay miles y miles y miles de personas de judías alrededor del mundo que están protestando. Como tanto Aritz como yo comentamos en las introducciones, en sus inicios el sionismo fue, o quizás no comenté porque me corté de tiempo, en sus inicios el sionismo fue muy minoritario. Había mucha más gente judía, comunista, socialista, anarquista que no sionista. Fue el Holocausto y la tragedia del Holocausto y el cierre de las puertas de los gobiernos británico y estadounidense, lo que echó a la mayoría de la gente judía del mundo hacia un apoyo de alguna forma al Estado israelí, aunque no fueron a vivir allá. O sea que apoyaban al sionismo hasta un punto, pues seguían viviendo en Estados Unidos y en Europa, que tontos no lo son. Pero ahora con lo que está pasando, hay cada vez más personas judías que están cuestionando lo que mamaban desde nacer. La idea de que el Estado israelí es tu última defensa, bueno, que si esta es la defensa, no lo quiero. Y por eso las imágenes magníficas del Grand Central Station en New York, llena de miles de personas judías, que hay mucha gente judía en Nueva York, miles de personas ocupando esta estación en gritos contra la agresión del Estado de Israel. En todas maneras he estado, ha habido pancartas de gente judía destacando, soy persona judía y ellos no me representan. Entonces, esto es clave. Y es muy peligroso el caso que comentó Paul, a jóvenes que se dejan engañar por los fascistas. Pero también hay una escuela en Gracia que se levantó, que había una pintada diciendo Hitler tenía razón. O sea, esto es horrible. Y hay que plantar cara al fascismo, hay que plantar cara a la islamofobia y plantar cara al antisemitismo. Y no hay ninguna contradicción entre esto y apoyar a la causa palestina. Sí, bueno, muchísimas gracias. No sé si les parezca que, no sé si hay algún comentario más o reflexión, pero quizás podríamos ir cerrando ya, si les parece, o si hay algún comentario dentro del Zoom. Sí, por supuesto que sí, Inés. Pues eso, más que ningún tipo de comentario o reflexión, es una pregunta, ¿no? También un poco relacionada con lo que decía Karma, que igual nos está tocando hacer mucho trabajo de pedagogía, de debate, de conversaciones, en muchos círculos, puede ser familiares, amistades, ¿no? Y quería lanzar un poco la pregunta de, hay muchísima información y creo que algunas personas que podemos estar implicadas en ciertos contextos politizados recibimos
información que más o menos cuadra con la perspectiva que ya tenemos, ¿no? Pero a la hora de compartirlo hacia gente menos politizada puede ser difícil porque no lo ven como algo tan neutral, vamos a ponerlo entre comillas, ¿no? Como que han comprado como neutral esos discursos hegemónicos, como introducía Alba, y es difícil hacerles llegar una información que les pueda sacar de ahí si parece demasiado radical, ¿no? Entonces, no sé si tenéis alguna recomendación de fuentes de información, por ejemplo, que comentaba Irene, creo. En redes sociales hay periodistas de Palestina que están allí en el terreno mandando imágenes y esto está teniendo mucho impacto. Pero no sé si tenéis alguna recomendación en general de, pues mira, desde tal medio se está haciendo un seguimiento que se pueden sacar cosas. Yo he encontrado algunos artículos, vídeos concretos que he ido almacenando que yo creo que valen en general. Y luego también hay un par de organizaciones israelíes, una es B'Tselem y otra es Breaking the Silence, que he encontrado, pero yo no tengo una referencia de quién son, dónde se ubican. Entonces estoy intentando hacer un poco de búsqueda por mi cuenta para tener un recurso con el que luego intentar aproximar posiciones a personas que estén menos politizadas. Y entonces mi pregunta concreta es eso, recomendaciones de medios de comunicación, este par de organizaciones, Breaking the Silence, B'Tselem, si las conocéis, cómo se ubican, y bueno, como una cosa más práctica, concreta. Gracias, Irene. Inés, perdón. ¿Tú quieres comentar? Ay, sí. Bueno, yo entiendo lo que estás diciendo porque sí, claramente que hay gente que no quiere, no sé, como, no quiere como ser como radical o algo, pero sí, creo que hay cuentas como, bueno, hay también periodistas que puede ser como neutral, más o menos, pero sí, como Ahmededdin se llama, es un periodista, creo que era aquí, palestino, sí. Y también hay Khaled Baidoun, es otra cuenta. Y hay on Palestine, es una cuenta que siempre están sí, muy activa. Y ¿qué más? Middle East Eye también. Al Jazeera, claro, porque siempre están como hay muchas como artículos de opiniones, pero también sí, sí, eso creo que sí. Súper, muchas gracias. No sé si hay alguna reacción más a eso para contestarle a Inés de alguna otra opción de medios, no sé si alguien del Zoom. Jesús comenta a través del Zoom que la periodista Olga Rodríguez también es una referencia. Es buena amiga y escribe en La Directa artículos impresionantes. Olga estuvo en Hotel Palestina cuando Estados Unidos los bombardeó en 2003 y mataron a José Couso. Es una crack sobre todo esto. Súper. Entonces, bueno, pues si les parece bien, después de todos estos comentarios y reflexiones y siendo un poco honestas con el tiempo de todas y de todos, yo creo que hemos tenido una charla bastante amena, productiva, que nos ha sacado de muchas dudas. No sé si, Arit, si quieres también decir alguna cosa final, algunos apuntes finales. Bueno, que la gente continúe formándose y participando de las movilizaciones. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Arit, y bueno, y a todas y todos que han estado presentes en esta jornada. Yo solo para finalizar, ay, perdón, David. Sí, no, que siempre tengo más cosas que decir, que quedaron la tintera. Un detalle, bueno, se ha comentado sobre la extrema derecha que hipócritamente, bueno, ahora apoyan a Israel, aunque de hecho no hay ninguna contradicción, porque el sionismo y el antisemitismo siempre han ido de la mano. Y el hecho de apoyar al Estado de Israel como Víctor Orbán en Hungría es horriblemente antisemita. Hace campañas contra Soros, que son campañas antisemitas, y a la vez pacta con Israel. Vi un artículo hace poco de un columnista, comentarista
que recomendó que Israel hiciera alianzas con la extrema derecha europea, porque es lo que más conviene. Y esto sumando lo que decía Aretz. Puedo pasar el enlace. Anuncios de material, ya se ha comentado que tenemos este boletín que sacamos hace unas semanas. Si fuera noticias de último momento no serviría, pero son argumentos más de fondo sobre las cuestiones que hemos hablado hoy. Entonces os animo a comprarlo, a distribuirlo, a pasarlo a colegas. Sale en la web, se puede enviar por PDF, hacer spam en general donde queráis. Y para cerrar, volver a donde terminé la ponencia, porque el mundo es una mierda entre crisis climática, guerras, crisis económica, la subida a la extrema derecha a nivel internacional global, y es fácil desanimarse. La gente que tiene ilusiones en la URSS sigue llorando por la caída de esa dictadura y a menudo no tienen nada que ofrecer. La gente también que sigue llorando por la caída de Fatah, que porque estaba tan bien con Fatah y ahora los Hamas malvados islamistas. Eso es una visión política que no lleva a ninguna parte. Entonces, una visión política que diga la lucha desde abajo con la gente desde abajo contra cualquier dictador, por muy bandera roja que tenga, o muy bandera laica árabe que tenga, o en este caso contra la opresión zionista. Con esta visión es posible animarse porque se basa en hechos reales, que la gente se levanta. En Egipto, antes no podíamos decirlo abiertamente, pero tenemos un grupo hermano en Egipto que lleva años bajo clandestinidad total, pero cuando fueron un factor clave en llegar a Tahrir en 2011, ya no eran clandestinos y ahora tienen la gente en la cárcel y estas cosas. Entonces el Estado egipcio ya sabe quiénes son. La gente que lee árabe tiene una página web, revsoc.me, que tiene un montón de cosas, e incluso con Google Traductor se puede entender cosas. Tenemos un folleto sobre la revolución egipcia por un compañero nuestro egipcio. Tenemos un grupo hermano en Siria que también hacen trabajo, es un grupo en situación aún más difícil si cabe que no en Egipto, pero la visión que intentamos defender es una visión de claridad política con la lucha de abajo. Nada de stalinismo, no les creemos ni stalinismo ni socialdemocracia, pero sí estamos por la lucha conjunta con toda la gente desde abajo. Y estamos en esto, en unidad contra el fascismo y el racismo. Hay que intentar impulsar la lucha unitaria por el pueblo palestino, porque a veces hay problemas y confusiones, y hay que decir, luchemos juntos por Palestina, y dentro de esto podemos discutir, pero hagamos las protestas lo más unitarias posible. Esto ha funcionado en Gran Bretaña, porque el movimiento antiguerra, que hay que decirlo, gente nuestra, impulsó Stop the War Coalition, un movimiento antiguerra de Gran Bretaña que sacó a 1,5 millones, 2 millones en 2003, sigue existiendo, es una de las convocantes de estas manifestaciones de estos días. La idea de lucha de abajo, sin sectarismos, funciona. Pero sin sectarismo no significa que no vendamos nuestra publicación en las manos, no defendamos nuestras ideas, pero no como plan sectario, sino dentro de la lucha. Y la gente que comparta esta visión, pues os invito a sumaros al grupo, porque somos un grupo increíblemente pequeño, pero vamos haciendo el trabajo que podamos en diferentes frentes, tanto en Cataluña como en otras partes del Estado. Entonces, os animo a sumaros y a seguir en la lucha, porque hay 1000 frentes, pero al fin y al cabo, los que mandan en el mundo son el 1%. Nosotros somos el 99%. Si nos organizamos bien, los ahogamos en saliva, ni hablar de lucha y movilización. Podemos ganar, pero tenemos que poner manos a la obra, unidad y claridad política. Y eso, en este camino estamos, y os animo a, bueno, así, y última cosa, tenemos el fin de semana de jornadas, entonces la gente del resto del mundo pueden conectarse vía Zoom, y la gente que puede llegar a Cataluña, pues estaremos aquí en esta sala, que los y las compis nos la dejan gratis, que es un favor enorme. Entonces hay un programa en la web, que si se queden conectados 2 minutos más y ponemos el enlace en la web. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a todos y a todas. Justamente ese era mi anuncio final parroquial, y era que se apunten a las jornadas del sábado, del viernes y del sábado. Para la gente del Zoom dejará ahora el link, pero si no, para quienes están acá pueden buscarlo en la página web de Marx 21. Está el enlace para la inscripción. Muchísimas gracias nuevamente. Buenas noches. تصير بالمقابر اختارية ديمقراطية والله انكم ناسية من كثر ما اغتصبتوا النفس العربية حبلت ولدت ولد اسمه عملية انفجارية